Queremos presentar el libro El Gran Terremoto, Historia Sísmica de la provincia de Esmeraldas. Esta es su portada, estos son sus amigos y aquí estamos. El Gran Terremoto, Historia Sísmica de la provincia de Esmeraldas. Autores, licenciado Manuel Toro Gracia y el doctor Atahualpa Medina Rojas. El doctor Atahualpa Medina Rojas es un médico de profesión, nacido en Esmeraldas, es máster en gerencia en servicios de salud. El doctor Atahualpa Medina Rojas es un destacado profesional que ha ocupado importantes cargos en el campo de la salud y provincia de Esmeraldas. Ha sido director del departamento médico en Proteca, ex médico del Hospital Químico Obstétrico Enrique Sotomayor de la ciudad de Guayaquil, director del Hospital Delfina Torres de Concha de la ciudad de Esmeraldas y director provincial de salud en la provincia de Guayas, entre otros cargos importantes ocupados. Actualmente es director de las clínicas Medina Norte y Sur de la ciudad de Guayaquil y tiene 30 años de experiencia profesional. Casado con Rosa Elvira Jiménez, padre de 5 hijos, Silvia, Cristian, Rosa, Angélica, Wendy y Yajaira. Ha realizado cursos de especialización en Brasil, Colombia, Perú y Panamá. Él les pide mil disculpas porque su profesión de ser médico hoy no le permitió estar con nosotros y tiene que estar en una operación urgente. Es dueño de 2 clínicas en la ciudad de Guayaquil y también en Atacama. El agradecimiento de este libro va al portal de noticias www.esmeraldasnews.com, a CompuFácil, a la persona de su gerente José López, a Multimedios, a quien represento, por el amplio respaldo a la difusión de esta obra, a las autoridades locales de la provincia de Esmeraldas, especialmente a la prefecta Lucía Sosa, por el respaldo dado a este libro, al asambleísta y periodista Lenín Plaza Castillo, por empujarnos a hacer realidad esta publicación. De manera inmediata, quiero presentarles al licenciado Osvaldo Toro Gracia, el mismo que hará la presentación oficial de esta obra, el libro El Gran Terremoto, Historia Sísmica de la provincia de Esmeraldas. Buenas noches. Primero que nada, felicitar muy sinceramente y con muchísimo orgullo a mi hermano Manuel por el haberse atrevido por fin, yo todavía no lo he hecho pese a que lo he prometido varias veces, a escribir y publicar. Sé que es una tarea bastante difícil. Y sobre todo yo quiero relievar que Manuel ha escrito un libro diferente, en un género que muy poco ha sido utilizado en Esmeraldas, cual es el del reportaje periodístico. Algunos hizo en este género, pero no tan trascendentes como el de ahora, y me refiero a Carlos Oviedo San Martín. Y es un libro escrito con objetividad, tratando sobre todo de desmitificar una serie de cosas que están en la memoria colectiva de Esmeraldas. Una zona sísmica por excelencia. Me invitó Manuelito a prologar este libro y yo comienzo el prólogo citando una frase, o dando un acerto más bien: la ignorancia es la madre de todos los miedos. Y eso es lo que sucede con la historia sísmica de Esmeraldas, que casi todos nosotros hemos escuchado en noches tenebrosas, en cuentos similares en que nos hablan del atún, del duende, del riviel y la amargura. Algunos de nuestros abuelos hablar de cuando desapareció la isla de Amarales
o cuando la poza se tragó a algunos en el terremoto de 1958. Todavía para muchos la poza es un enigma, no se sabe qué mismo es. Manuel Toro tiene el compromiso porque ya ha bocetado un alcance o prolongación de este libro sobre algunos temas que es necesario conocer. Y nos dará datos en una segunda publicación muy certeros sobre el cañón submarino del río Esmeraldas, que es conocido como la Poza. Un fenómeno geográfico, natural. Y es que precisamente el desarrollo de las ciencias naturales en el mundo llegó demasiado tarde. Es a partir del enciclopedismo francés, en el siglo de las luces, después de la Revolución Francesa, en que comienzan a desarrollarse ciencias como la vulcanología, la mineralogía. Recuerden ustedes que, bien avanzado el siglo XIX, recién se atrevió Darwin a publicar su libro de historia natural sobre la evolución de las especies. Y eso es lo que pretende hacer Manuel, al hacer una investigación periodística sobre 4 grandes episodios de nuestra historia sísmica, que es el terremoto de 1906, el más grande en magnitud que se había medido hasta ese momento, porque recién comenzaba a medirse por parte de pioneros científicos la intensidad de los movimientos sísmicos. Superado solamente en duración por el apocalíptico terremoto de Arica de 1960, un conjunto de 120 terremotos que ocurrieron en apenas 10 minutos en el mismo sitio. Haber vivido esa experiencia tiene que ser algo realmente aterrador. Pero el de 1906 fue terrible y efectivamente desapareció la isla de Amarales. Luego, en 1958, tenemos aquí esta mi tía Pepita. Usted sabe cómo un cuñado suyo fue lo que desapareció ahí, en la posta, en aquel terremoto. Y entonces la mayoría de las cosas las hemos escuchado así, por tradición oral. Y de muy poco acá, yo que me recuerde, por ejemplo, el terremoto del año 1976, cuando esta pareja de amantes falleció en el... ¿Cómo se llama la prisión? Las Peñas. Las Peñas. Tenemos amigos comunes que son familiares de los que fallecieron, de esa pareja que falleció. Luego el terremoto de Bahía de Caracas, que lo sentimos acá, el terremoto de Pasto, que lo sentimos acá, y hasta llegar a este del año 2016, que realmente nos aterró a muchos por la intensidad con que lo sentimos, los daños que muchos sufrieron. Siempre es importante tener estos vestigios históricos como documento de amena lectura, para a veces en este tipo de conversaciones decir, no, lo que pasó es esto de aquí. Y también es importante este aporte de Manuel, porque en la medida que desmitifiquemos nosotros este tipo de fenómenos, vamos a poder defendernos mejor de ellos. Aquí está el ingeniero Beto Estupiñatoro, que sabe de aquello, es el conocimiento. Aprendamos a vivir con el fenómeno. ¿Qué es lo que sucede y sucederá? Porque ustedes después del terremoto del año 2016 han aparecido en el internet cualquiera que mañana, pasado, que ya mismo, que no sé cuándo, que arrepiántense, que vayan a las iglesias, que no sé cuándo, que se acabe el mundo, desaparece Esmeraldas y cosas así. No, nadie sabe cuándo sucederán las cosas. ¿Que va a ocurrir un gran terremoto en Esmeraldas? Sí, va a ocurrir, pero nadie sabe cuándo. ¿Saben por qué va a ocurrir, señor? Desde hace menos de un siglo, un físico alemán, Wegener, estableció la teoría de la deriva continental, que es la madre de la tectónica de placas. Ahora se sabe
que las masas de tierra que hay en el mundo, unas flotan y otras están sumergidas. Lo que aparece son solamente los picos de los volcanes más altos, que son las islas que conocemos. Muchas de estas islas de estos volcanes son mucho más altos que el Everest. ¿Ya? Hay una isla, Oahu creo que se llama, en Hawái, que se estima que tiene 13.000 metros de altura. El volcán del cual es cima, solamente emerge el cráter, que es una isla. Y allá la gente va de turismo, todo el mundo quiere ir a Aloha, dicen, y quiere ir a Bali, allá en Hawái, y ni saben siquiera que van a ir a la cima de un volcán que cualquier rato puede estallar en una erupción tremenda. Son fenómenos naturales. Estas grandes masas de tierra, unas sumergidas y otras flotantes, no están fijas, se están moviendo constantemente. Y sucede que hay unas masas que pasan por encima de las otras. ¿Ya? De 7,5 grados de México en estos momentos. Ya, esa es la ventaja de la tecnología. Bueno, pero entonces pasan unas masas encima de otras. ¿Qué está pasando con la placa sudamericana y la placa de Nazca? La de Nazca pasa por debajo de la placa sudamericana, que es nuestro continente, donde está Ecuador y donde está Esmeraldas. Y ojo, así como tenemos 3 ramales de la cordillera de los Andes, la cordillera occidental, la central y la oriental, hay también una cordillera submarina paralela a la cordillera de los Andes frente a las costas del Ecuador, principalmente frente a las costas de Esmeraldas. Maestros, funcionarios públicos ligados a instituciones que tienen que ver con la defensa civil, asistencia ciudadana y otras, pues creo yo que lo más justo es darle el precio que el autor se merece. Un fortísimo aplauso para el momento. A continuación, proyectamos un video resumiendo el contenido científico e histórico de este libro, ensayo de los autores licenciado Manuel Toro Gracia y del doctor Atahualpa Medina Rojas. A las 10:36 del 31 de enero de 1906 se produjo un sismo de gran magnitud, 8.8 en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacífico y frente a la frontera Ecuador-Colombia, provincia de Esmeraldas. Este fue uno de los sismos más grandes registrados en el mundo y tiene la misma magnitud que el terremoto de Chile del 27 de febrero del 2010. De acuerdo a la documentación de la época, el sismo produjo los mayores daños en la provincia de Esmeraldas, en poblaciones como Río Verde, Limones, la ciudad de Esmeraldas, La Tola y en la zona también de San Lorenzo y Tumaco, en Colombia. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, el sismo no generó consecuencias catastróficas, ya que las zonas mencionadas no existían grandes edificaciones ni centros urbanos. Sin embargo, los estragos se extendieron hasta las provincias norteñas de la sierra del país, de acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos. El 16 de abril del 2016, cuando un terremoto de magnitud 7.8 estremeció la costa norte del Ecuador, de inmediato nos recordó que Esmeraldas está rodeado de fallas geológicas que se activan tras décadas de letargo. Fue tan fuerte que a mí me arrojó al suelo, tronó la tierra, pero tembló 4 meses, de enero a abril. Muchas casas y personas se ahogaron. Fue cosa terrible, terrible.
horrorosa, ¿no? El que pasó con destrucción de casas, con tener que salir a las calles a dormir. Mi abuelita, ella decía que cada 50 años hay un terremoto en Esmeraldas. Decenas de testimonios nos cuentan que cada 30 o 40 años los sismos y terremotos vuelven a sentirse en nuestra localidad. De ahí la necesidad de guardar la memoria colectiva de estos hechos naturales que ponen en vilo la seguridad de los esmeraldeños. El libro El Gran Terremoto se convierte en un aporte a la comunidad por parte de un grupo de profesionales que buscan generar una cultura de preparación ante eventos de riesgo que sucederán en el futuro. Luego de esa terrible experiencia que vivimos los esmeraldeños, nos reunimos un grupo de periodistas y nació la idea de plasmar en un libro ese terrible evento para que quede como registro histórico para las futuras generaciones. Nuestra idea y nuestro compromiso era de que esto no se olvide, que no quede olvidado en las páginas de la historia, y que nuestra juventud, nuestros descendientes tengan conciencia de que vivimos en una zona sísmica. El Gran Terremoto, el libro que nuestro compañero Manuel Toro en este momento nos hace ya la presentación, nos relata sistemáticamente los eventos suscitados en temas de terremotos y tsunamis desde 1906, pasando por el de 1958, 1979 y también en los relatos del 2016. Todo el lenguaje y toda la terminología que se utiliza en libros como los que posee el Instituto Geofísico, posee la Marina, el INOCAR, traducidos lógicamente para que pueda ser entendible y también digerido por toda la comunidad esmeraldeña y toda la comunidad del mundo. En esta publicación se recogen testimonios y datos históricos de investigadores y ciudadanos que vivieron en carne propia los estragos de esos eventos. El Gran Terremoto, un esfuerzo periodístico para crear conciencia sobre la obligatoriedad de mantener vigente la prevención de riesgos. Sustentación técnica científica de la obra a cargo del ingeniero Beto Estupiñán, especialista en gestión de riesgo. No soy el autor del libro, no he formado parte de esto al 100%, pero estuve pendiente en esta redacción y en esta elaboración y también en la historia. Recordemos todos que el sismo del 2016 nos cambia la vida, nos cambia nuestro accionar y indudablemente en todo este bagaje y de la experiencia que tienen todas las instituciones, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Inclusión Económica y Social, todo el andamiaje del Estado, pero también de los gobiernos locales. Y dado que ya casi estamos a 2 años, puedo llegar a decir que el mayor terror es el olvido. Y muchos de nosotros ya hemos olvidado lo que se suscitó en el 2016, en donde un sismo de 7.8 grados en la escala de momento sísmico genera la muerte de 670 personas aproximadamente, mayoritariamente, exceptuando 10 que son de Esmeraldas, que visitaron territorio manabita, pero que estas personas estando en Manabí fallecen por colapso de las líneas vitales y por colapsos estructurales. Un sismo que tiene un epicentro en Pedernales, entre Pedernales y Jama, que genera una ruptura de todo el sistema de fallas desde la cordillera de Carnegie, lo que ustedes están hablando como la cordillera submarina, que viene, que tiene y se remonta en sus inicios desde las Islas Galápagos hasta llegar al Ecuador en millones y millones de años, es lo que genera este proceso de choque de placas, en este caso la subducción o el hundimiento de la placa submarina, de la placa marina con la placa continental sudamericana, como el del 2016. Pero tenemos en este libro, en El Gran Terremoto, los relatos históricos desde el 31 de enero de 1906, el caso de enero también de 1958 con un
con una magnitud de alrededor de 7.7 grados, también en la escala de Richter, y luego el de 1979, también en diciembre, el 12 de diciembre, con una magnitud de 8.2 grados, también en la escala de Richter. Luego se modificó la escala y es donde estamos hablando ahora del sismo de Pedernales en Manabí, el del 16 de abril. Finalmente, para poderles explicar que los sismos en la provincia de Esmeraldas tienen una connotación muy similar, pero con mayor intensidad y magnitud que la de Manabí. Y es que hablar de un sismo de 8.8 grados no tiene parecido con el sismo vivido en el caso del de Manabí. Estamos hablando con progresiones logarítmicas y también exponenciales, de que este sismo será 100 veces más intenso que el de Manabí. Ese sismo del 31 de enero, el gran terremoto de 1906, lógicamente puede repetirse en nuestro territorio, cuyo epicentro es en Punta Galera, en la zona sur de nuestra provincia. El de 1958, un poco menor, 7.7. Algunos lo catalogan como 7.8. Fue en la falla o en el Gran Cañón de Esmeraldas, a lo que también quedará en una segunda parte del libro, que Manuel nos hará referencia, que es lo que se habla del oído del volcán y la voz, la cordillera submarina. Y el Gran Cañón viene por el trayecto de todo el río Esmeraldas y su desembocadura con el Océano Pacífico. Y es que a 6 kilómetros, en el Gran Cañón de Esmeraldas, a 6 kilómetros de la playa, estamos hablando de que existe una significativa subducción de esta placa submarina, y es en donde se pueden generar sismos de gran magnitud. El sismo de 1979, el del 12 de diciembre, tiene también connotaciones similares y de muy alta magnitud en la zona norte. Hablamos en la falla de Yaquina, que es la que colinda entre Ecuador y Colombia. Sismos de potencial ocurrencia de tsunamis, así como también el que hablábamos de 1906. Por tanto, si en aquella época, en el gran terremoto de 1906, fallecieron 1.500 personas, en donde la densidad poblacional no tiene comparación como la de ahora en este nuevo siglo y en este nuevo milenio, estaríamos hablando de que las bajas serían muy altas. Aun cuando tenemos problemas con la aplicación de la normativa de construcción, de la norma NEC en el Ecuador, aun cuando las ordenanzas no se aplican bien a través de cada uno de los municipios, aun cuando todavía nos falta prepararnos de forma interinstitucional, pero sobre todo cuando la misma población solo se asusta cuando se generan los terremotos y no en el momento de la prevención. Las fallas geológicas, las placas tectónicas, se vuelven ahora conocimiento del día, y es que muchos, cuando dicen no, es que es una réplica, no, que es un sismo, no, que es un terremoto, nos volvimos geólogos en aquella época, pero hemos vuelto a repetir lo mismo. ¿Será que le hicimos caso a todos los mensajes del WhatsApp y del Facebook? ¿Será que todavía recordamos las historias? ¿Será que aprendimos de aquello? Mucha información puede existir, pero también, ¿será que esa información fue asimilada? El gran terremoto es un compendio, una compilación de lo suscitado técnicamente, pero asimismo de cada una de las experiencias de personas que aportamos para la escritura de este libro. Y estamos seguros que tendrá parte en la historia de Esmeraldas, en la historia del mundo, porque no tenemos esta información que sea asimilada por la misma población. Existe terminología técnica muy especializada, pero nosotros como esmeraldeños, como ciudadanos, tenemos que entenderla. Y es por eso
que aplaudo y felicito a Manuel en ser pionero en la escritura de este tipo de textos, que son importantes, con bases científicas y con bases técnicas, pero que también lo traducen a un lenguaje en que todos podemos entenderlo. Culmino reiterando este tema. Las líneas vitales se caen, telefonía, se cae la electricidad, se pueden afectar los hospitales, se pueden afectar las telecomunicaciones. Pero no podemos nosotros caernos completamente en estos momentos. Sí, es difícil no ponerse nervioso en estos momentos, pero la capacidad del aprendizaje y la capacidad de respuesta nos hace tratar de retornar a la normalidad después del shock en pocos momentos. Y eso es lo que tenemos que aprender. El peor terror es el olvido. Y este tipo de textos nos deja en la retina que tenemos que seguir preparándonos. Con todos, muy buenas noches. Manuel, felicitaciones. Hacer periodismo en Esmeraldas no es fácil. Con la explosión de las redes sociales, todos y cada uno de ustedes, de nosotros, de nuestros vecinos, nos hemos convertido sin querer en comunicadores y muchos dicen en periodistas. Pero el periodismo va más allá. El periodismo es una responsabilidad, el periodismo es un apostolado, el periodismo es una entrega hacia la comunidad que no conlleva a réditos personales ni beneficios económicos para quienes ejercemos esta profesión, todo lo contrario, somos blancos de críticas muy duras que yo diría muchas veces muchos de ustedes no las soportarían, porque lo que estamos haciendo lo hacemos a favor de la comunidad y sin embargo se disparan dardos candentes contra nosotros. Hay veces de las personas que no conocemos y de quienes menos nos esperamos, pero el batallar por este sendero de espinas y de congratulaciones nos da siempre una gran satisfacción, y la gran satisfacción es servir a la comunidad. Cuando nos reflejamos en esa persona que ha perdido su casa y a través de uno de nuestros escritos, reportajes, conseguimos para ellos lo que no conseguimos para nosotros, nos llenamos de profunda satisfacción. Y aquí viene el poder político que nos da la mano al poder ciudadano, que son la gente común y corriente que canaliza sus reclamos a través de nosotros, los periodistas, para hacer una comunicación más acercada hacia la comunidad. En el libro del Gran Terremoto, precisamente tratamos porque desde el inicio yo me preocupé de vincular a muchísima gente en este proyecto. Algunos me ayudaron mucho, otros no, otros se quedaron en el camino y otros me acompañaron hasta el final. Y a todos ellos quiero agradecerles profundamente por su interés. Y digo que ¿por qué hablamos del terremoto? Porque el 16 de abril del 2016 marcó para todos nosotros un antes y un después. Un antes que ahora comprendíamos que vivíamos en una total ignorancia en cuanto al peligro, y un después que es esta época que vivimos, una época en la que ya nos preocupamos por la prevención, por el riesgo, por conocer mucho más, por lo que nos espera, lo que nos espera el destino. El gran terremoto surgió precisamente de estos escritos de análisis científicos de la época de 1906, donde la sismicidad pasó a ser medida a través de un aparato llamado sismógrafos, y el quinto terremoto más poderoso en el planeta registrado por estos aparatos precisamente fue el del 31 de enero del año 1906, y ocurrió aquí en Esmeraldas. Y si ocurrió una vez, las estadísticas nos hablan que va a volver a ocurrir otra vez. Pero no buscamos alarmar, buscamos sembrar conciencia. Si bien es cierto, el título parece un poquito demasiado fuerte, el título prácticamente no es mío. Así se definió el terremoto de 1906 por los científicos, como el gran terremoto. Ese es el nombre que lleva este terremoto. Y el libro busca hacer conciencia no solamente entre nosotros, que ya estamos
camino rumbo a la tercera edad, sino en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para que la conciencia de que este tipo de fenómenos van a volver a pasar y que mañana no haya pérdida de vidas humanas o pérdidas materiales. A través de una cultura de conocer nuestro pasado, aprendamos a convivir con los peligros del presente. Y eso es lo que buscamos aquí, con historias reales, historias ciertas, verificadas, contrastadas y publicadas en una nueva tribuna que me he encontrado casi a mis 30 años de experiencia periodística como la oportunidad de decir lo que no se puede decir en un medio privado o en un medio público. Porque el libro es la oportunidad que nos da de expresar ampliamente una investigación periodística. Es para nosotros, los periodistas, como la cirugía corazón abierto del médico, o en el caso de los abogados, como el gran juicio ganado, o de los ingenieros, como la obra exitosamente construida y que ha soportado un gran cataclismo. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia. Realmente yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, y hoy he aprendido mucho de ustedes. He aprendido la solidaridad, he aprendido a valorar la presencia de ustedes aquí, porque entiendo que si están aquí es porque confían en lo que hacemos, y nosotros no lo vamos a defraudar. Seguiremos adelante. Muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más, Manuel Toro. El agradecimiento a cargo del doctor Nelson Muela González, nuestro amigo. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Creo que, mi estimado Manuel, los que estamos aquí somos las personas que creemos en ti, que hemos creído en los proyectos, efectivamente, como acaba de decir Flavio, en los proyectos que a veces mucha gente no ha tenido ese empuje, o a veces nos ha dicho no se puede. Y parto también con lo que dijo Osvaldo: la ignorancia es el miedo. Y siempre tenemos alrededor gente que nos dice no se puede, no se puede hacer estas cosas, no se puede realizar esto. Y creo que la mejor demostración que has hecho al hacer este libro, El Gran Terremoto, la historia sísmica de la provincia de Esmeraldas, es justamente decir que me dijeron que no se pudo y lo hice. Yo incluso me pongo en ese saco, porque yo te dije no lo hagas. No, ¿para qué? Y al momento que me llegó el libro el día sábado, que lo pude leer ese mismo día. ¿Y para qué lo leí? ¿Para qué lo leí? Estaba revisando y parto con lo que dijo Osvaldo, la ignorancia. Pensamos que conocemos muchas cosas y realmente en este libro pude conocer algo más. Mi abuelita era una persona analfabeta, mi madre es una persona analfabeta, indígenas. Y me sentí tan orgulloso, Manuel, porque al momento que terminé de leer el libro, dejé el libro en la mesa y tuve la ventaja, por medio de la tecnología que hoy las cámaras, ¿no?, de revisar las cámaras vía telefónica, y le vi que mi hijo cogió un libro que estaba en la mesa y a un lado porque estaba leído, y le vio el título, dijo El Gran Terremoto, vio las imágenes, lo primero que hace un niño, y se puso a leer. A los 2 o 3 días, durante el feriado, se acercó y me dijo: papi, yo nunca supe que había un gran terremoto hace casi 100 años. Y él ya tiene grabada en la mente y sabe, y él dice, posiblemente hay una gran catástrofe y ahora tenemos que estar preparados, la familia, para poder minimizar estos impactos. Realmente yo estoy muy agradecido contigo, Manuel, por esa amistad con Osvaldo, con Servio, con Marco Tulio, con todas las personas que incluso cuando yo llegué acá me dieron la bienvenida hace 13 años y me incentivaron a que siga leyendo y que siga leyendo muchos libros más, y cada visita que tenemos es un libro, un libro, un libro, un libro. Y Abelardo por siempre estar con la guitarra también incentivándonos a cantar. Yo creo que estamos aquí tus amigos, tus compañeros, tus colegas, las personas que te estimamos y te queremos y que estamos agradecidos
por contar con tu amistad y con la amistad de todos nosotros acá. Yo les agradezco mucho por haber asistido a este evento, de verdad muy agradecido y muy congratulado por contar con tu amistad, Manuel.